Hola mi bien, yo soy Axel Romero, me da bastante gusto cada vez que te veo aquí dándole clic a este video porque entonces te interesa seguir aprendiendo conmigo. En este caso, en este formato de videos que es de tipo tips and tricks, que es más avanzado, bueno, te voy a mostrar cómo es que vamos a jugar con el behavior, más bien el show if, cuando se muestra una acción o cuando se debe mostrar y cuando se debe ocultar. Con esto vamos a utilizar el operador lógico AND, que en lo particular desde que estudiaba en la carrera me ha gustado bastante, porque el AND es súper estricto, se deben cumplir todas las condiciones para que suceda algo. En este caso, mostrar el botón u ocultarlo. El AND no permite fallas, no permite ni un error. Es decir, si no se cumple una condición, bye, no entras, no pasas, no te muestras, no haces esto. ¿Ok? Y entonces te voy a mostrar cómo es que para aquellas personas que utilizan el chequeo a distancia, es decir, que tienen varios empleados y hacen aplicaciones para decir, ya llegué, ya salí a comer, regresé de comer, ya salí de la jornada, es decir, entrada, salida, entrada, salida. Eso lo vamos a mostrar con botones, porque entonces, si yo de pronto muestro todos los botones y debe decir, entré de jornada, y en lugar de eso por error le dice salí de comer, entonces los registros justamente cuando hagas tu reporte pues va a ser todo un desastre porque vas a decir cómo salió de comer a las 8 de la mañana y luego entró a las 9 de la mañana y luego salió de jornada y luego entró. Me ha pasado. Por eso es que te estoy dejando este video. Vamos a utilizar un AND, muchísimas condiciones para que una vez que ya haya entrado el usuario a jornada se muestren todas las opciones y esta se oculte porque ya no puede entrar dos veces en el mismo día, al menos ese empleado. Y luego, cuando le dé terminar jornada, se ocultan todos los demás, pero durante la jornada puede salir a comer, puede pedir permiso, puede entrar de comer. Entonces todo eso te lo voy a dejar en una aplicación sencillita que hice justamente para basarnos en las condiciones del show if en los behaviors, ¿vale? Bueno, muchísimo bla bla bla, ahorita ya vamos a empezar. Te estoy dejando aquí las redes sociales de Instagram y TikTok. Me gustaría tenerte por allá. Yo quiero crecer la comunidad y tenerte más de cerca, pero no quiero tener a cualquier persona. Te quiero tener a ti porque tú eres parte de esta comunidad y sin ti, justamente, que es el contenido que estoy creando, pues no tiene tanto sentido. Puedo tener muchísimos seguidores por allá, pero la parte importante es que tú estés porque es para ti el contenido. Me esfuerzo día con día, pero por ti. Y para mí, obviamente, pero más para ti, porque tiene sentido de que pueda llegar a 10, 20, 30, 1000 personas, 2000, 3000, cuanto crezcamos allá en la comunidad, ¿vale? Como me puedes agradecer al menos aquí en YouTube y me haces muy feliz y que todo el tiempo esté motivado para seguir generando contenido, ya sabes, un like. Y no solo a mí, sino a tu creador de contenido favorito, de lo que quieras, de diversión, de entretenimiento, de tecnología, de educación, ¿vale? Eso nos hace muy feliz. Obviamente, también que te suscribas al canal para que pues, la comunidad crezca, obviamente, refuerce el conocimiento, hagamos muchísimo comunidad, pero comunidad bonita, ¿vale? Y pues nada, cuando ya estemos viendo lo de las jornadas, entradas, salidas ahí en la computadora y estemos con el AND que va a estar muy poderoso y te digo que es un operador lógico favorito en lo particular. No se te olvide aprender, aplicar y replicar. Vayamos. Ok, vamos a trabajar sobre la aplicación MB Autos. Bien. Lo que vamos a hacer es que cada vez que te salude o esté autenticado ya tu usuario, aparezca que debe decir, hey, ya llegué, ya salí a descansar, ya llegué de descansar, ya salí de descansar, ya llegué de descansar y ya salí de la jornada. Esto va a depender de cuántas entradas y salidas tienes tú en tu empresa, es decir, si tienes 2 breaks, 3, 4, porque justamente este ejemplo que te estoy dando está basado en un cliente de España que es una empresa que hace moldes de plástico y tiene 2 descansos y lo entiendo porque yo también cuando trabajé en la automotriz pues deben haber pausas y breaks para que haya menos errores, ¿vale? Siempre cuando es producción, siempre hay muchos breaks. Entonces, si es tu caso, te va a servir y si no, solamente toma entrada y salida y con eso va a ir bien. Este video casi estoy seguro que va a ser espectacular. Si coincides conmigo, ya sabes, regálame un like. Entonces, lo que vamos a hacer es que aparezca un botoncito, ¿verdad? Un botón de entrada, de salida y demás. Entonces vamos a crear primero, vamos a empezar con eso. Yo lo tengo en inicio, en menú, en mi vista. Mi tabla se llama menú y mi vista se llama inicio. Ok, entonces correspondería ir a acciones y en menú voy a ir a generar una acción y le vamos a decir action
entrada, ¿vale? Ahorita le vamos a dar que vaya a un external website, entonces le vamos a decir que vaya a www.mundobinario.com.mx. Obviamente no va a hacer esto, solamente es para visualizar la acción. Y aquí le vamos a decir entrada y entonces vamos a colocarle pues un flag de entrada, ¿vale? Ahí está, esa es la entrada. Bien, vamos a duplicarlo y vamos a colocar la salida. Entonces aquí vamos a decirle salida, es decir que ya terminó. Entonces vamos a colocar también un flag, pero con otro iconito, ¿vale? Vamos a duplicarlo. Para esto vamos a decirle, ya que después de que entró, luego sería descanso 1, ¿no? Entonces vamos a ponerle descanso 1. Y aquí vamos a ponerle descanso 1. Y entonces aquí le vamos a poner algo como sleep o comida o algo así que sleep. Por ejemplo, descanso. Perfecto. Y vamos a decir, luego esta misma le vamos a dar duplicar. Es más, no vamos a hacer todas las acciones porque de pronto, bueno, sí, las vamos a hacer ya de todas de inicio. Entonces, esta sería la entrada 2. Le voy a quitar este espacio. Y aquí sería entrada 2, ¿vale? Ahí está, de regreso. Entonces ya está la entrada general, luego el descanso, la entrada 2, sería otro descanso más, entonces vamos a duplicarlo, descanso 2, y luego una tercera entrada, duplicar, entrada 3, ok, entrada 3, y luego ahora sí la salida. Entonces vamos a verificar esto. También te voy a enseñar a organizar las acciones. Muchas de las personas con las cuales tengo asesorías luego tienen acciones como primero editar y luego primero eliminar y luego generar pagos y luego digo, bueno, para el usuario también es indispensable que lleve un orden pues las acciones, porque si de pronto de inicio me aparece eliminar, entonces le puede dar por error. Por ejemplo, aquí es entrada, salida. Entonces en el orden le vamos a dar clic aquí. Mira, le voy a dar nuevamente en este iconito reorder items y diría primero entrada, luego diría descanso 1, entrada 2, descanso 2, entrada 2 y salida. Y entonces ya se organizaron aquí, entrada y salida. Y los descansos con sus respectivas entradas. Voy a darle save. Ahora, lo que vamos a ir a hacer es primero ir a ejecutar nuestra acción de entrada. Para eso, yo aquí tengo accesos. Lo que va a registrar aquí es el acceso, quién es, a qué hora y a qué hora entró. Nada más. Todos estos se quedarían vacíos. Entonces vamos a empezar con la de entrada. Bien, esta de entrada lo que vamos a utilizar es el que no vamos a utilizar el go to a website, sino el que dice add a new row, ¿vale? Entonces vamos a elegir ese y vamos a decir que va a ser un nuevo registro en accesos, ¿vale? Entonces aquí en accesos vamos a colocar que sea la fecha, el usuario y ¿qué más? Sería la entrada. Ok, para la fecha es bien sencillo, simplemente un today. Vamos a darle el usuario y aquí en usuario es algo que ya hemos venido haciendo en varios tutoriales del canal. Mediante un lookup, el user email vas a ir a buscar a la tabla de usuarios mediante la tabla usuario correo y cuando coincida estas columnas con este dato, regrésame el usuario ID. Bien, y la entrada, pues como queremos un time, le vamos a dar now. Vamos a darle save. Para eso, yo ya agregué la tabla de accesos. ¿Dónde está la tabla de accesos? Te la voy a mostrar para que veas cómo quedó definida. El acceso ID quedó como unique ID. El usuario ID como una referencia a usuario, la fecha como tipo date y todas las demás como tipo time, ¿vale? Vamos a darle save. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es agregar el registro. Vamos a esperar a que que guarde los cambios y posterior a eso vamos a darle clic en entrada para ver si justamente ya se registra mi usuario, a qué hora llegué y cuándo, ¿no? Entonces se está sincronizando, va a aparecer aquí, le doy entrada, vamos a ir aquí y perfecto, Axel Romero el día de hoy, que es a la grabación de este video, entró a las 11:36 con 7 segundos. Bien, y quedó aquí el botón de entrada. Por lo tanto, como yo ya tengo una entrada en donde dice behavior,
en only if this condition is true, aquí está la magia y es donde vamos a ir a hacer justamente todo esto que te voy a explicar. Por practicidad yo la voy a copiar, pero te la voy a explicar. Lo que estoy haciendo es un conteo, es decir, cuántos accesos tengo ya en este día. Es decir, vas a ir a la tabla de accesos, no importa cuál es el que captures, porque al final es un count. Vas a ir a contar todos los accesos de este día, del usuario que está autenticado y que no esté el acceso de entrada lleno, ¿vale? Que sea en blanco. Si regresa un 0, muéstralo. Si no regresa un 0, es decir, que ya tiene un dato, pues entonces ya no lo muestres. Como tiene un dato ya Axel Romero, ya no debería mostrar entrada. Mira, ya incluso ya se ocultó luego. ¿Por qué hago esto? Para evitar que el usuario por error dé entrada cuando debería dar descanso o debería dar entrada 2 y así no tengamos, pues imagínense que si me permitiera dar accesos se vería algo como esto, pero con una diferencia de minutos, por ejemplo. Y entonces tú al hacer reportes vas a decir, ok, entró, pues ya por ende entró esta, pero ¿por qué dio clic aquí? Entonces te vas a torturar y entonces por eso mejor la ocultamos desde el inicio. Bien, ya tenemos la entrada. Vamos con la del descanso. Entonces vamos a ir a descanso 1 porque es su primer break, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vamos a decir es execute on rows, ¿vale? De la de menú le vamos a decir que vamos a ir a la de accesos y en esto, que está la clave, yo también estoy dejándote todo esto en la descripción del video. Vamos a darle un select donde el acceso ID, vamos a ir a obtener este acceso ID mediante ¿qué? El usuario que está autenticado, pero de la fecha de hoy, porque va a haber de hoy, de mañana, de pasado mañana. Por lo tanto, pues simplemente quiero el de hoy, nada más. Por eso es que esto lo vamos a ocupar en todas las demás acciones. Muy atento con esto. Le voy a dar save. Y entonces, ¿qué acción va a ir a llamar? Entonces vamos a colocarlo, no está en menú, sino está en accesos. Nos vamos a ir a accesos y aquí vamos a ir a colocar action, ¿vale? Y le vamos a decir action descanso 1. Y entonces lo que va a hacer, simplemente en descanso, vas a ir a colocar un now, le vas a dar save. Yo aquí no quiero que se vea en mi aplicación, por eso le voy a dar hide. Y entonces regreso a mi acción y la acción referenciada es acción descanso. Ok, como ya tengo algo que se llama igualito, entonces le voy a poner time o hora mejor, para que veamos que es la hora la que se va a estar ejecutando. Entonces, mira, aquí se llama igual, entonces por eso es que está dando ese detallito. Entonces, lo que vamos a decirle es que sea, a ver, vamos a darle save, seguramente va a marcar error porque todavía no está reconociendo esta acción, pero como le cambié el nombre, ahorita lo modificamos. Entonces esperamos a que guarde los cambios y volvemos a hacer la nueva referencia a la acción que se llama action descanso time. Mira, no marcó error, a ver, vamos a ver por qué. Mira, no se guardó, entonces voy a ponerle hora, ¿vale? Porque es la hora que se va a estar guardando. Mira que, a ver, vamos a darle así, guardar, descanso, hora. Guardamos y ahora sí, a la acción referenciada vamos a ir por action, descanso, hora. Sí, porque estaba tratando de darle el mismo nombre. Mira que está mostrando el mismo. A ver, vamos a darle clic aquí. Hora, vamos a darle save. De pronto como está referenciada, por eso como que dice ya existo y no me permite cambiarlo del todo. Entonces ahorita voy a ir a quitarle el espacio. Regularmente lo que yo uso es la nomenclatura camello, es decir, en lugar de espacios coloco mayúsculas y pues para evitar espacios es cuestión de programación que yo traigo tal vez ese tema y pues yo podría decir que si te sirve pues lo tomes, ¿vale? Entonces es descanso 2, no, es descanso 1. A ver. Es que aquí se movió. Ok, descanso es quitarle esto. Y aquí descanso. Uy, ya. Descanso, aquí me estaba confundiendo. Descanso hora nada más. Descanso 2, hora. ¿Vale?
De hecho, a ver, ya me confundí. Simplemente es descanso 1, ¿no? Porque es el primer descanso. A ver, este es descanso 1, que debería ir a traer a descanso 1, pero la hora, ¿ok? Y la vamos aquí en el descanso 1 con descanso 1 hora. Me estaba confundiendo, vamos a darle save. Entonces, el tema fue porque teníamos el mismo nombre. Entonces vamos a darle save. No debería haber ningún problemita. De pronto estar haciendo todo esto aquí en grabación y tratar de decir si me van a entender, no me van a entender, es todo un proceso y yo agradezco que me tengan paciencia. Le vamos a dar hide y vamos a de pronto hacerlo ya todos, ¿vale? Entonces vamos a darle duplicar y aquí le vamos a dejar descanso 2, ¿ok? Borramos esto y vamos a descanso 2 y hora, ok, perfecto. Vamos a duplicar. Vamos a hacer ahora el de la entrada 2. Sería aquí entrada 2. Quito esto y listo. Le voy a dar save. Ahí ya está. Descanso 1, entrada 2. Descanso 2 y sería ahorita entrada 3, ¿verdad? Vamos a colocarla también. Entonces, de pronto ya para que queden todas ya hechas. Entonces, duplicar sería entrada 3, la hora. No se te olvide aquí que debería ser entrada 3. Y por último, duplicar sería la salida. Salida, hora. Salida, hora. Y aquí, salida. Le voy a dar save. Ya generé todas mis acciones, ya no vamos a regresar a accesos. Ahora vamos a trabajar sobre la del menú, que es una acción referenciada. Ok, si te das cuenta aquí solo dupliqué y solo fui cambiando las columnas. Es lo único que es diferente, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí. Descanso 1 ya está aquí programada, pero viene aquí lo interesante en Behavior. En Behavior, pues también voy a copiar ya esto que te estoy dejando en la descripción del video y vamos a hacer un count, pero aquí si te das cuenta lleva un AND. Se deben cumplir varias condiciones. Que sea el día de hoy, que sea el usuario que está autenticado y que no esté en blanco acceso a entrada, porque eso quiere decir que todavía no ha entrado a la empresa, y que tampoco y que esté en blanco salida, porque eso quiere decir que no ha salido también de la empresa. Y que obviamente el descanso esté en blanco, porque si no está en blanco quiere decir que ya descansó. Por lo tanto le voy a dar save y le voy a dar save. Vamos a visualizar que todavía sigue apareciendo descanso 1, porque aunque sí tiene entrada y no tiene salida, pero no tiene todavía descanso. Ok, vamos a darle descanso 1 para ver si se guarda en la columna correspondiente. Y se oculta obviamente después de darle clic. Esperamos ahí a que sincronice. Descanso se quitó y perfecto, ya tenemos la entrada y el descanso. Ahora vamos con la entrada 2. En la entrada 2 vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a decirle execute action of rows. En accesos dijimos que el select que te estoy dejando también en la descripción del video, ese siempre va a ser el mismo, ni te preocupes. Le va a dar save y entonces aquí lo que vas a hacer referenciado es, pues si es entrada 2, pues a la entrada 2 hora. Y en condición, aquí lo que vamos a hacer es justamente algo muy similar a la del descanso, pero aquí, que sea la fecha de hoy, que sea el usuario que está autenticado, donde ya haya descansado, es decir, ok, que esté en blanco la entrada de 2 y que no haya salido ya de la empresa y que deba ser igual a 1, si no es que ya no se cumple. Vamos a darle save y vamos a darle save. Me estoy yendo un poquito rápido, no quiero que sea tampoco un video enorme, porque simplemente es que tú analices el only if this condition is true, que veas cómo se manipula el AND y justamente cómo se va a ir ocultando. Bien, esa es la entrada 2, entonces debería llenarse la entrada 2. Está perfecto porque vamos dejando el rango, ¿no? Mira, entrada 2. Y entonces se guarda aquí, ya tenemos entrada 2. Vamos a ir con el descanso 2. Lo mismo, vamos a dejarle aquí un set execute action of rows, acceso, y aquí volvemos a copiar, ¿vale? El select, el condicionante, lo que va a ir a capturar, lo que va a ir a modificar a la acción real. Y aquí le vamos a decir que es descanso 2 hora. Perfecto. Y aquí en behavior
vamos a colocar la condición que es nuevamente un count. Un count, pero lo único que vamos a ir moviendo es que pues no esté en blanco la entrada 2, es decir, que ya haya entrado, que el descanso 2 esté en vacío porque justamente voy a capturar eso y que no haya salido de la empresa. Vamos a darle save. Ya estamos terminando, nada más nos falta la entrada 3 y la salida ya de la empresa. ¿Por qué lo hago así? Porque ahorita te quiero decir por qué juega un papel muy importante lo de la salida de la empresa. Eso yo se lo di como recomendación a mi cliente, no se le había ocurrido, pero yo te lo estoy dejando aquí. Descanso 2, ahí está. Entonces ya llevamos su descanso 2. Vamos con la entrada 3. La entrada 3, lo mismo. Vamos a dejarle aquí que es un Execute Action on Set Rows en accesos. El Select, que ya te había platicado que lo vamos a ocupar para todos. Y aquí debería ser entrada 3. Ahora, en Behavior, only if this condition is true. Bueno, ahí nuevamente jugar con las condiciones. ¿Qué condiciones van a ser? A ver, así. Que sea de hoy, de este usuario, que no esté en blanco el descanso 2, que esté en blanco el acceso 3 y que no haya salido de la empresa. Vamos a darle save. Como ves, se van a ir ocultando estos botones conforme el usuario va diciendo ya entré, ya salí, ya entré, ya salí. Y así está perfecto. Esto ahorita en este video pues están haciendo que a unos 25 minutos va a durar este video, pero en realidad el estar jugando con el count y el and sí lleva bastante detalle. Pero mira, a mí me gusta que tú progreses, que hagas tus aplicaciones y que te salga y que me digas en los comentarios: Axel, me sirvió de maravilla, es lo que estaba esperando. Y eso me motiva bastante porque estoy ayudando a personas, ¿no? Voy a darle en salida nuevamente el mismo proceso, y esto sirve porque hasta se te queda, mira, accesos y, no, sería Execute Actions. Aquí el Select, voy a copiarlo. Yo no me estreso en que me deba aprender las condiciones y demás. Una vez ya que me salió, listo, ya lo validé, pues nada más reutilizo, ¿sale? Salida ahora, voy a darle aquí en Behavior y la condición para el de salida está interesante, mira. Le voy a decir que sea de hoy, que sea este usuario, bueno, que de este usuario, y que no esté en blanco el acceso a entrada y que esté en blanco el acceso a salida, es decir, que ya haya entrado a la empresa, pero que no haya salido. Le voy a dar save y entonces vamos a darle clic al último de salida. Voy a borrar obviamente el registro porque lo que te decía de mi cliente de España que yo le propuse es decir, ok, pero ¿qué sucede? Que después del descanso tu empleado se sintió mal y ya no regresó a la empresa. Pues debe darle salida, ¿no? Y entonces así se queda documentado de que hubo una incidencia o algo. Miren, ya tenemos todo. Voy a ver cómo funciona. Le voy a dar eliminar todo, sincronizar. Bien, para que veamos cómo va a funcionar. Ya no va a mostrar todos los botones, sino simplemente, ok, ya entré. Y muestra el descanso o salida, porque puede entrar y decir, ¿sabes qué? Me siento mal, ya me voy, o sea, ya no voy a irme de descanso, me voy a ir a mi casa, oye, voy a ir a revisarme al doctor o demás. Entonces le da salida y se oculta todo. ¿Qué quiere decir? Que entró a las 11:49 con 45 segundos, se sintió mal y listo, salió. Entonces voy a borrar nuevamente esto para ahora sí hacer el flujo normal de un empleado que se sintió bien, no tuvo incidencias y trabajó su jornada completa. Entonces vamos a ir haciendo el proceso. Entró, descanso, entrada, descanso, entrada y salida. Y entonces se va viendo cómo va a ir evolucionando. Mira, su descanso fue de 2 segundos, su entrada, más bien, aquí su entrada fue a esta hora. Después pasaron 2 segundos para tomar su descanso, luego tomó un descanso de 1 segundo y bueno, lo real es que sean breaks de 15 minutos o algo así por el estilo. Ahora voy a borrar nuevamente este dato. Mira, le voy a dar borrar, voy a volver a sincronizar y entonces voy a hacer el flujo de que se sintió mal en el descanso 2. Entrada, descanso 2, entrada, descanso 2, ahí se sintió mal y le dio salida. Perfecto, y ahí se va a brincar la entrada, ya no quiso o se sintió mal y salida. Eso es para Axel. Axel ya no le vuelve a mostrar ningún botón hasta mañana. Supongamos que este fue la checada del 19, vamos a hacerlo, de ayer, ¿no?
Entonces, para hoy sí debería volver a mostrarse el botón, porque eso es el registro de ayer, pero hoy debe tener nuevos accesos: entrada, descanso, entrada y salida. Y allá tenemos Axel Romero. Ahora, si lo hacemos con Mario, vamos a decirle Mario, aplicar. En este caso, debería mostrarse el botón, porque no es Axel. Entonces, entrada, salida, descanso, y ahí se sintió mal. Entonces ahí está. Este vamos a decirle que también es del 19. ¿Vale? Le voy a dar sincronizar. Si te das cuenta, no le pide ni fecha ni hora. Simplemente él va a ir dando clic y ya, se va guardando. Entonces así es como podemos pues darle trazabilidad a nuestros usuarios. Ahora, si lo quieres ver un poco más avanzado, también puedes darle la geolocalización, donde dio el acceso a entrada GPS, el descanso, la entrada, pero bueno, eso es un detalle que pues ya tú elegirías qué tan drástico quieres ser con esto, ¿vale? Bien, mi binario, está interesante, ¿verdad? Bueno, aquí te estoy dejando otro video que últimamente hice y también le puse muchísimo empeño, muchísimo amor para que tú sigas aprendiendo a desarrollar aplicaciones móviles conmigo, y te estoy dejando también aquí el planetita para que te suscribas. Mientras todo eso sucede y nos vemos en otro video, cuídate mucho, mi binario favorito.